México es un país generosamente dotado por la naturaleza con riquezas de toda especie, ha sido el designado también por ella para que, en sus prodigiosos terrenos, pueda resolverse un día el gran problema de la navegación interoceánica. Desde los tiempos de la conquista, se buscó con empeño un paso natural que pusiera en comunicación al Océano Pacífico con el Atlántico, por lo que se ha ideado en aprovechar a las corrientes naturales y de menor pendiente, a fin de hacer factible la navegación, y esto puede ser posible a través de los ríos. La posibilidad de una comunicación interoceánica a través de Tehuantepec ha sido un proyecto que resurge de manera recurrente a lo largo de la historia de México. Se planea por primera vez en la Cuarta Carta de Relación de Hernán Cortés. Más tarde, en 1771, Bucareli ordena hacer estudios especiales para establecer la vía entre el Pacífico y el Golfo de México. En 1808, Humboldt vuelve a tocar el tema y en 1814, Orbegozo hace una nueva exploración. Años después, el tema fue debatido durante la época de Porfirio Díaz, quien logró construir el ferrocarril del sureste, en 1903, junto con Lázaro Cárdenas, cuando se logra derogar el artículo 8 del Tratado de la Mesilla de 1853, con Luis Echevarría, cuando se promovió el estudio sobre el corredor ferroviario del Istmo de Tehuantepec y que se quedó solamente como tal. Si bien es cierto que desde hace muchos años atrás ya existía un proyecto llamado el Canal Interoceánico de México que data desde el año 1903, la idea antigua estaba planeada desarrollarse sobre el territorio de los estados de Tabasco y Chiapas entre el Golfo de México y el Océano Pacífico y alcanzaba una extensión longitudinal de cerca de 275 kilómetros. El terreno, si bien no es el que presenta menos anchura como la que ofrece el Istmo de Tehuantepec, ofrece en cambio la ventaja de ser el más accesible en su parte media, pues la altitud de la montaña que se tenía que dominar apenas llegaba a 170 metros, mientras que en el Istmo no bajaba de los 350 y 400 metros. Dos condiciones son requeridas para que sea prácticamente posible la unión de los dos océanos por medio de un canal navegable. Primera, contar con dos cursos de agua que concurran respectivamente a cada uno de los océanos. Y segunda, que el caudal de agua de estas corrientes sea suficiente para el objeto al que se destina. En el proyecto actual en la parte del Istmo, presenta dos cuencas hidrográficas. Esta división de las aguas se hace en la región montañosa cuyo núcleo es el Espinazo de la Serranía del estado de Oaxaca. Todo este núcleo tiene su asiento al sur del Istmo, siendo apenas montañosa la región del norte, que estando formada por planicies de declive suave y uniforme hasta el Golfo de México. No sucede lo mismo con la vertiente sur, en donde los accidentes topográficos son muy notables y más brusca la transición de la montaña a la costa del Pacífico. De esta manera, un grupo de desarrolladores, entre empresarios de múltiples obras del Hotel Regis de la Ciudad de México, busca construir un canal de navegación entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, aprovechando los sistemas lagunares de la región, complementando el ecosistema logístico de tren y puertos del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a cargo de Rafael Marín Molinero. Inversionistas privados que lidera el empresario Moisés Araf plantean el proyecto denominado Vientos del Sur, que implica dragar varias decenas de kilómetros del río Coatzacoalcos y desembocar a las lagunas de Juchitán de Zaragoza en el estado de Oaxaca. La Secretaría de Medio Ambiente se ha mostrado en favor del proyecto a reserva que se cumplan los planes de remediación y mitigación ambiental. La creación del canal de navegación va acompañada con un sistema de barcazas que movilicen carga contenerizada y de granel, así como centros logísticos y distribución y dos terminales portuarias fluviales, una en Nanchital y otra en Jesús Carranza. En una primera etapa se estima una inversión de $300 millones. Con el proyecto Vientos del Sur, se pretende crear una ruta comercial de entre la cuenca del río Mississippi y el Pacífico mexicano que agilice el comercio internacional que hoy enfrenta cuellos de botella en el Canal de Panamá. De lograrse el arranque del corredor interoceánico como proyecto de obra pública, y que tendrá un importante componente de asociación público-privado para el desarrollo de 10 parques industriales, si el programa de incentivos fiscales anunciado por la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, convence a las empresas a instalarse en tales polígonos, el proyecto Vientos del Sur será una realidad y no solo un sueño. De esta manera México se convertiría en la ruta comercial más grande del mundo, ya que no solo contaría con el ferrocarril interoceánico, sino también con este canal de navegación. La historia de México está ligada, como lo plasma el escudo nacional, al dominio de un medio lacustre. Tenochtitlán crece a costa de una laguna unida a tierra firme por medio de 4 calzadas. El esplendor mexicano no se entiende sin el control que sus habitantes tuvieron sobre sus lagos. Para ellos estos eran multifuncionales.
Lo mismo ofrecían aguas abundantes para beber que aseguraban el desarrollo de su agricultura chinampera o bien las utilizaban para navegar en sus chalupas. Por ello habían desarrollado una serie de obras hidráulicas que eran eficientes para controlarlos. El sistema hidráulico, además del control de las aguas y de su circulación por medio de calzadas y diques, incluía arreglos especiales para facilitar el drenaje, los transportes por agua y la navegación del enorme número de canoas existentes. Entre estos arreglos se mencionan los puertos y los canales que iban de una ciudad a otra y en ocasiones penetraban hasta el interior de la zona habitada. El tamaño y profundidad de algunos de ellos permitieron la navegación de bergantines españoles. Estas acequias seguían cumpliendo su función durante el periodo colonial y hay evidencias de que, en algunos casos al menos, se trataba de obras total o parcialmente artificiales. El grado de conocimientos hidráulicos desarrollados por los indígenas está evidenciado, además, en obras verdaderamente curiosas. El acceso subterráneo por medio de canoas al palacio de los señores de Texcoco, la entrada en canoas desde la laguna salada a los estanques de agua dulce y huertas de Ixtapalapa, los estanques de agua dulce y salada para aves, en los que se podía renovar el agua periódicamente, de la Ciudad de México, el acueducto doble de Chapultepec, con el sistema de distribución de agua a los estanques, palacios, viviendas, entre otros. Algunos de los sistemas hidráulicos más sofisticados que conocemos se deben al ingenio de Nezahualcóyotl, que gobernó en Texcoco durante el siglo XV. Este ilustre personaje se le considera uno de los grandes hacedores de la época prehispánica. Las rutas lacustres, los privilegios e invenciones que tratan sobre la explotación de estos canales, el comercio, el tributo y el transporte en el Valle de México en el siglo XVI, tema clave en donde la población, el potencial agrícola de la tierra, las tasas de consumo y la eficiencia de los transportes son elementos relevantes, la importancia de Chalco como puerto de tráfico comercial que no tiene rival alguno. La importancia del transporte por canales es sencilla y tiene que ver con las ventajas comparativas de este transporte. Si se ha señalado que una de las causas del atraso económico de México fue la de no contar con vías navegables que facilitaran el transporte interno de mercancías. También sabemos que la mejor forma de facilitar el tráfico interno, antes de la llegada del ferrocarril, era a través del sistema de canales navegables, ya que un arriero transportaba una carga de 23 kilos a una distancia de 21 kilómetros por día. Una mula recorría la misma distancia con 105 kilos de carga, una carreta viajaba de 16 a 19 kilómetros con una carga de 1.800 kilos, mientras que una trajinera se deslizaba 30 kilómetros con una carga de 6.800 kilos. Esta era la importancia decisiva de los caminos de agua. Si desde hace varios siglos atrás en México ya se utilizaban canales para transportar mercancías, debe retomar e implementar estos grandes conocimientos para desarrollar el gran proyecto de Vientos del Sur.